Señora vicerrectora, componentes de la mesa, profesor Cabero, querida Susi Bello y, naturalmente, también querida Marina Guardaliza, aunque yo creo, da gusto oírlo, pero yo no creo que todo sea absolutamente verdad. Hay mucha amistad y muy vieja amistad entre nosotras, por tanto, lo dejen más o menos en la mitad. De verdad, muchas gracias por esa presentación. De todas maneras, insisto, Lope de Vega lo decía, da gusto oírlo cuando habla de uno. También quiero saludar desde esta tribuna al decano de mi Facultad de Derecho y, naturalmente, a todos ustedes, a la comunidad latinoamericana aquí presente. Efectivamente, quiero hablar de Europa en este mundo fragmentado después de los grandes acontecimientos que hemos vivido, sobre todo porque en los últimos años es habitual insistir en los cambios constantes en las relaciones internacionales, enfatizando que justamente en esta época de grandes y repentinas crisis y guerras, que en nuestros días, dicen, el futuro está lleno de incertidumbres, de imprevisiones, de inestabilidad, que vivimos en un mundo amenazante de guerras. Bueno, el futuro siempre ha sido inseguro. Nunca ha sido todo lo previsible ni rebosante de certezas que le hubiera gustado a cualquier sociedad. La alusión a un mundo en cambio, a la arquitectura cambiante de las relaciones internacionales, ha sido recurrente y masiva en innumerables estudios desde 1945. Las mutaciones y la reacomodación de las relaciones internacionales y de su ordenamiento jurídico ha sido una constante histórica. Y, desde luego, es verdad que lenta en el eterno ayer, pero vertiginosa, ciertamente, en los últimos 30 años. Hoy no hay ni las certidumbres de antaño ni la estabilidad que reportaba la dialéctica de la tensión este-oeste, tensión que ocultaba otros conflictos y fragilidades. Sabíamos al menos quiénes eran los enemigos, cómo y dónde atacarían. Esta inseguridad ahora, es verdad, ha sido todavía mucho más insistente en las últimas 2 décadas de este siglo XXI, pues han sucedido grandes acontecimientos de impacto global, como fue la larga crisis económico-financiera del 2008 al 2016, el Brexit, la revolución tecnológica permanente, aderezadas de otras crisis que hemos vivido particularmente en Europa, las policrisis, por ejemplo, la de los refugiados en el 2015, el terrorismo yihadista en nuestras calles durante por lo menos 15 años. Con la pandemia COVID, se nos ha vuelto a martillear sobre el cambio y que este mundo ya no va a ser igual, pero es verdad, como consecuencia del brutal y general impacto económico que tuvo la pandemia. Y cuando estábamos saliendo de la pandemia, llegó la agresión rusa en Ucrania desde febrero del 2022. Y cuando todavía no habíamos asimilado por completo esta guerra de casi 2 años, y los que faltan, llega al poco tiempo, al año y medio, la agresión de Hamás a Israel en Gaza, el 7 de octubre del 2023. Bueno, muchos creen que vivimos seguramente en el peor de los tiempos, teniendo en cuenta, además, de dónde venimos, insisto, de la gran crisis, de la gran recesión del 2008 al 16. Apenas superada la crisis, hemos estado viviendo situaciones muy graves. Volvió la guerra a Europa, la crisis energética, la crisis agroalimentaria, la inflación, los populismos y extremismos de toda la haya. En realidad, todas las generaciones han querido siempre enfrentar retos y mutaciones insuperables. Ahora bien, no somos la única generación en la historia que ha afrontado situaciones excepcionales ni soportado las mayores tragedias e inseguridades. La diferencia con las mutaciones del pasado actualmente es la velocidad con la que se producen hechos de gran impacto que asombran y hacen que vivamos en un mundo desestabilizante. Es la rapidez, es el inmediato conocimiento de esos eventos y la explosividad, el carácter disruptivo de los grandes acontecimientos vividos en menos de 2 décadas. Precisamente porque tenemos conocimiento instantáneo y prolijo de todos los acontecimientos, hace que se produzca con cada hecho impactante un efecto multiplicador en esta sociedad de la información. En este siglo XXI, por todo lo vivido, por todo lo que hemos vivido en estas 2 décadas, parece que ha pasado ya un siglo por cada uno de nosotros.
Y es que ya no estamos en el eterno ayer. Al contrario, vivimos en un eterno hoy, en el que el pasado, hace pocos años, pocos meses, ya incluso nos resulta lejano. Tomemos como ejemplo de las mutaciones importantes las ocasionadas por la pandemia. Luego abordaré otras. La peste en el siglo XXI ha evidenciado que la división internacional del trabajo sobre la asignación y capacidad de producción ha sido desproporcionada y desequilibrante. No es que estemos en el fin de la globalización, ni tan siquiera en el inicio de la desglobalización, pero lo que es un hecho, claramente, lo que han evidenciado los hechos que hemos vivido es el colapso de la actividad económica mundial y ha sido espectacular al estrangularse las cadenas de suministro. Con la pandemia descubrimos que la globalización, que la hiperespecialización fragilizó a los Estados europeos, fragilizó a la Unión Europea, que era la más importante potencia comercial, y también fragilizó a los Estados Unidos, no así a otros continentes. Y sobre todo en Europa, que nos hemos hecho hiperdependientes de China y sobre todo por haber entregado lo esencial de nuestra producción a China, India y otros estados asiáticos. Además, la pandemia en Asia bloqueó también la producción y, por tanto, los productos imprescindibles que producíamos allí, como por ejemplo los propios aprovisionamientos sanitarios, pero también los semiconductores, las baterías, los componentes de tantos y tantos productos vitales para la política industrial europea. Diversos sectores estratégicos europeos, como los apuntados, dependen de un poderoso Estado extranjero. La soberanía productiva, nuestra soberanía productiva, es decir, los aprovisionamientos y la vida de la población europea, hemos detectado que dependen de China, dependen de un tercer país que ni es socio, ni es aliado, sino un rival sistémico, como lo ha calificado claramente la Unión Europea hace tiempo, y sobre todo que China además es ahora aliado de Rusia. Naturalmente, no queremos desacoplar la economía europea de la China, no se quieren cortar ni mucho menos las relaciones comerciales, somos necesarios, somos imprescindibles, pero desde luego sí cambiar esa dependencia que tenemos de los países asiáticos. También la agresión rusa a Ucrania ha sido un factor importante para nosotros. Recuerdan la retirada de Afganistán, de Estados Unidos, fue clarísimamente un aviso para nosotros, porque a partir de esa forma de retirada vino poco después la agresión de Rusia a Ucrania. Y no tardó en verse esta agresión, como lo fue también la retirada de Afganistán, como un serio pulso dentro de la rivalidad China-Estados Unidos. Se deduce de los acuerdos políticos que hubo entre China y Rusia a primeros de febrero del año 2022 que la agresión rusa a Ucrania no se hizo sin el acuerdo de China. En esa jugada de billar, China ha hecho a Rusia todavía más dependiente de lo que ya era después de la invasión en Crimea y también en la guerra en el Donbass, en esa zona. China se favoreció extraordinariamente de las sanciones europeas entonces porque los productos rusos llegaban a China a precios mucho más bajos como consecuencia de la negativa europea a comprarlos. China se favoreció entonces y se ha favorecido ahora a partir de las sanciones masivas de la Unión Europea a Rusia. Y llegan muchísimos productos energéticos que ya se rechazan desde Europa a precios de saldo a China y del desvío del conjunto de exportaciones de productos energéticos y también agrarios a China, como consecuencia de las sanciones europeas. Claro que también, después de esta agresión, China ha comprobado, seguramente con disgusto, la unidad y la fortaleza del mundo occidental frente a la agresión de Rusia a Ucrania y, sobre todo, porque hemos finalmente superado la extorsión energética rusa. Lo irritante, lo preocupante de la agresión rusa a Ucrania, de nuevo por lo sucedido allí, es que la agresión y los masivos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia en la invasión y en la guerra desde entonces, es que no han procedido de un grupo rebelde, de un grupo guerrillero o de un Estado pobre, de un Estado medio, pequeño, que tiene miedo a extinguirse como consecuencia de la guerra, sino que ha sido una gran potencia la agresora,
una potencia miembro del Consejo de Seguridad y, por tanto, llamada a preservar la paz en el conjunto mundial. También, ciertamente, Estados Unidos. Y, sobre todo, que Rusia ha puesto ahora a su servicio la capacidad de veto, es decir, la capacidad de veto que le hemos dado el conjunto de la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y, sobre todo, lo utiliza, curiosamente, ese derecho de veto para proteger sus propias vulneraciones a la Carta, sus propias contravenciones a la Carta de las Naciones Unidas, que saben perfectamente que desde 1945 prohíbe taxativamente el uso de la fuerza, que es la gran conquista del siglo XX frente al pasado. Hasta 1945 el derecho a hacer la guerra era un derecho natural de los Estados y era un derecho de conquista. Eso acabó por completo a partir del 45 y, por tanto, ha violado la regla más importante de la Carta. Es verdad que también Estados Unidos la ha violado en algunas ocasiones. Y luego también porque, sobre todo, ha utilizado los poderes que tiene el Consejo de Seguridad para anestesiar al propio Consejo de Seguridad y evitar así las sanciones, las condenas desde el Consejo de Seguridad. Y, naturalmente, la Unión Europea lo que trató de llevar, conforme a una normativa que hay en Naciones Unidas, llevar las condenas y ha conseguido por lo menos media docena de condenas de Rusia en Naciones Unidas. Ha conseguido una coalición estable de más de 140 estados para poder condenar y que, por tanto, permítanme la expresión, no se vaya de rositas Rusia como consecuencia de esta agresión. Y, por cierto, atención a la batalla de las narrativas, atención a la batalla de la manipulación de las noticias y de los medios de comunicación, pues los estudiantes de los campus universitarios norteamericanos y europeos guardaron silencio ante las masivas matanzas de civiles en Ucrania. No dijeron nada de los crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia y la destrucción masiva de ciudades. En fin, todos sabemos que hay siempre dobles raseros. La guerra de agresión en Ucrania, tanto la del 2014 como la que empezó en el 2022, es una guerra internacional, no es una guerra civil, es una guerra internacional, hasta ahora ciertamente de limitado alcance geográfico, pero en la que las operaciones militares, de verdad, no han salido básicamente del territorio de Ucrania, pero todos sabemos desde el comienzo que ha sido una guerra de alcance mundial en lo económico, en lo social, en lo político y financiero, y con el riesgo, naturalmente, de que pueda ser la primera fase de un conflicto de alcance mayor y potencialmente devastador para Europa. Uno de los aspectos que han condicionado la respuesta a esta guerra de agresión a Ucrania y que en las semanas iniciales angustió extraordinariamente a la población europea fue la amenaza del uso de arma nuclear contra el agredido por parte del agresor. Es decir, no le bastó el ataque convencional masivo, sino que antes de 48 horas avisó de que podía utilizar las armas contra el agredido, la víctima, y además contra los estados que ayudaran a la víctima. Apenas habían pasado 48 horas y Rusia anunció y mantiene la posibilidad de la escalada bélica, hasta ahora verbal, hacia la amenaza nuclear. Una constatación peligrosa para la proliferación de armas nucleares entre estados intermedios es la experiencia ucraniana. Miren, Ucrania poseía armas nucleares hasta 1996, como consecuencia de haber pertenecido a la Unión Soviética. Cuando hacen el reparto de todos los bienes, también le reparten a Ucrania, que era el estado más poderoso después de Rusia, y se le reparten armas nucleares, las que le correspondieran. Pues bien, en el año 1994-96 se firma un memorándum, un acuerdo político, un acuerdo entre caballeros, entre Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para que entregue las armas nucleares, para que hubiera uno menos con armas nucleares en la comunidad internacional, lo cual es un factor positivo. Y en el año 96 entregó todas las armas nucleares. Pues bien, en ese acuerdo del año 94, en el memorándum de Budapest, se había establecido claramente que la contraprestación por la entrega de las armas, por esa renuncia, era que sería defendido en caso de ataque por cualquiera de estos cuatro garantes: Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Pues bien, ninguno de estos estados se ha acordado de ese compromiso político, es verdad, no era jurídico, pero un compromiso político. Y cuesta reconocerlo, pero es así. Si Ucrania
hubiera conservado las armas nucleares, nunca hubiera sido atacado por Rusia. Y esa reflexión que hago no es tranquilizadora para la humanidad, pues incita claramente a la proliferación horizontal de estados con armamento nuclear. Todos los garantes fallaron, el que atacó Rusia y los que tenían que haber defendido a Ucrania en 2014 primeramente y ahora en el 2022. Lo grave de la escalada, por ahora verbal, de Rusia en materia nuclear, lo grave es que durante toda la Guerra Fría, la de 1945 hasta 1989, hasta la caída del muro de Berlín, nunca la derrota de una potencia nuclear en territorio extranjero fue usado como posible opción para el arma nuclear. Les recuerdo la derrota de Estados Unidos en Vietnam después de una guerra de 20 años, del 55 al 75. Estados Unidos nunca utilizó la amenaza de usar el arma nuclear para evitar una derrota. Y también la Unión Soviética, que tuvo una larga guerra en Afganistán, del 79 al 92, derrotada también espectacularmente como Estados Unidos, nunca en aquel momento utilizó la amenaza nuclear como consecuencia de su derrota. Por eso, cuando a veces los medios de comunicación comparan y asimilan estos años desde la agresión de Rusia a Ucrania, dicen que estos tiempos de crisis hemos vuelto a la Guerra Fría, en absoluto, nada tiene que ver esta época con aquella, por lo menos todavía. Yo no creo que sean asimilables, pues en aquel periodo de la Guerra Fría, incluso en los momentos álgidos, recuerden, entre el 45 hasta el 62, la crisis en la bahía de Cochinos en Cuba, desde luego siempre hubo entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había unos códigos de entendimiento, sobre todo para evitar la confrontación directa entre ellas y para impedir cualquier uso, ya sea deliberado, ya fuera por accidente, del arma nuclear. La inmensa hostilidad de aquella época no impidió, desde luego, canales de comunicación, como he dicho. Naturalmente no tengo nostalgia de la Guerra Fría, de la guerra del pasado siglo XX. He estado muy a gusto desde la caída del muro de Berlín, pero hay que reconocer que la ausencia actualmente de canales de comunicación con Rusia, no hay canales de comunicación entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, y naturalmente eso es muy preocupante, especialmente por ser Rusia el Estado agresor, el Estado beligerante. Y hace de esta etapa que vivimos desde el año 2022, actualmente en el 2024, como una situación mucho más incierta e insegura que aquella paz armada durante 40 años, que fue la disuasión nuclear y que se encargó, desde luego, de evitar que hubiera un conflicto devastador en el planeta. Y sobre todo porque los dos bloques cooperaron mucho jurídicamente para tener cooperación mínima entre ellos. Bien, además de la guerra y el COVID, como hemos señalado, ciertamente son los que nos llevan a una reconfiguración de las relaciones internacionales, a una reconfiguración de la globalización. Y hay un amplio consenso actualmente de que estos dos hechos han tenido, desde luego, una importancia extraordinaria y, sobre todo, han cambiado las percepciones de vulnerabilidad de Occidente debido, como les decía antes, a la hiperespecialización, de que somos mucho más vulnerables ahora que antes como consecuencia de lo ocurrido en la pandemia, lo ocurrido en la guerra, porque se ha puesto en evidencia que la hiperespecialización nos ha dañado y nos ha hecho fuertemente dependientes de los mercados asiáticos, de China, India y otros estados de la zona. Y pasada la pandemia, volvimos también a ver estrangulados la cadena de valor, la cadena de suministros, como consecuencia de hechos accidentales, pero que parecen casi estructurales. Es decir, el accidente que hubo en el canal de Suez, estrangulando por lo menos tres semanas la llegada de los suministros, eso fue en primer lugar. Pero luego después, como consecuencia de la agresión de Hamás y también la propia respuesta desproporcionada de Israel, también el Golfo Pérsico ha quedado también en parte colapsado, y como consecuencia además de la agresión, de los ataques de los hutíes de Yemen al comercio internacional en la zona. Y, naturalmente, nos preocupa mucho a todo el mundo, no solamente a los europeos, la crisis que pasa el canal de Panamá como consecuencia de la falta de recursos hídricos. Es decir, los canales básicos para las cadenas de valor, para las cadenas de suministros, puede que estén todos gripados, todos estrangulados o en vísperas de estrangulación. Entonces,
la reflexión desde Europa es importante. Las ventajas comparativas fundadas exclusivamente en el beneficio del precio más bajo por producir en Asia ya no es razón para deslocalizar nuestras industrias ni para deslocalizar los intercambios comerciales. Es probable que parte de la producción pueda continuar todavía lejos de Europa y de Estados Unidos y que todavía algunos mercados asiáticos sigan siendo interesantes, pero desde luego en el marco de estados confiables y sobre todo que compartan en lo esencial las mismas percepciones de seguridad e intereses geopolíticos que nosotros. De un lado, al menos la Unión Europea se ha fomentado claramente lo que se llaman políticas de doble circulación. Insisto, no se trata de desacoplarse de China y otros mercados asiáticos, pero sí políticas dobles, es decir, en el sentido de que se está separando una parte de la economía nacional de la global, por tanto, protegiendo determinadas producciones estratégicas, no solo las alimentarias y las sanitarias, sino productos energéticos y tecnológicos, sin renunciar naturalmente a los beneficios de las relaciones comerciales internacionales, pero asegurándonos una parte de los suministros desde Europa o desde estados confiables. Se trata de garantizar el acceso de proximidad geopolítica y que es vital para nosotros para conseguir estabilidad de los procesos productivos en nuestros estados y de seguridad para nuestra población. Por ello, una parte de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación que acordó la Unión Europea en el año 2020, pueden ser utilizados una parte considerable justamente para relocalización de industrias que estaban en Asia o en otras partes del mundo, es decir, repatriar empresas que producían lejos de nosotros. Y de otro también hay que reconocer que aunque se ha reducido algo la interconexión abierta de las economías, más como una corrección de la globalización anterior a la pandemia, hay que reconocer que la globalización no ha desaparecido. Insisto, por tercera o cuarta vez, desde luego, no se trata de desacoplarse de las economías internacionales, sobre todo de la China o asiática, pero lo que es claro es que la globalización ha cambiado, ha mutado y ha desacelerado. Y ya no es indiscriminada o abierta como antes, se perfila con varios modelos y, por tanto, selectiva y controlada con dos grandes focos de poder, claramente el chino-asiático y el occidental. A esa bifurcación, a esta regionalización de la globalización ha contribuido extraordinariamente toda la estrategia de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos como consecuencia de la agresión en Ucrania. Por tanto, pandemia y guerra en Ucrania ha sido el acelerador de un proceso de reorientación de las relaciones internacionales. Vean, por tanto, que la ley, la denominada ley de las consecuencias no intencionales, aplicable a numerosas decisiones humanas y, desde luego, al desencadenamiento de cualquier guerra, significa que, desde luego, las consecuencias no intencionadas en la guerra de Ucrania van a ser mucho más importantes que las ideadas al inicio de la guerra, tanto por el agresor como por parte de los estados que hemos ayudado a la víctima de la agresión. Es claro, para nosotros también está teniendo consecuencias no intencionadas esta guerra y reconocemos que está teniendo un coste muy superior, tanto para el agresor, de lo que había previsto el agresor, como también los costes que habíamos previsto los que ayudamos a la víctima, a la parte agredida. También como consecuencia de esta reacción, de lo que ha ocurrido estos años, la Unión Europea se ha dado cuenta de sus fragilidades, se da cuenta de las carencias que tenemos y que, por tanto, hay que tratar de abandonar esas situaciones. Es decir, como un reconocimiento, la Unión Europea, en este año y medio, más o menos 2 años, reconoce que habíamos entregado nuestra seguridad energética a Rusia, que habíamos entregado la producción barata y masiva a China y todavía más, que habíamos entregado, habíamos hipotecado, tenemos una servidumbre total de defensa militar a Estados Unidos. Esas carencias, naturalmente, han hecho que se empiece a reaccionar. Y una mayoría de estados, es verdad, entregaron la seguridad energética a Rusia, especialmente Alemania, pero otros países del este, algunos 100% dependientes de Rusia, 100%. Hay que reconocer que España tenía una dependencia no superior al 20-25% de Rusia, pero muchos estados 100% y otros 70-80% dependientes totalmente de Rusia, simplemente ya en materia energética. Naturalmente, ese tipo de dependencia fue muy peligrosa porque no calibraron las consecuencias
sobre todo si se veían arrastrados a un conflicto con el proveedor de energía. Y claro, esta política de Alemania especialmente, de algunos países del este, pero de Alemania viene no de ahora, viene desde la época de la Ostpolitik, desde los años 70, desde el acercamiento de la Alemania del oeste al este y siguiendo la filosofía kantiana de la paz perpetua, de que en cierta medida, el comercio es el que aplaca a los estados, esa interdependencia de intereses hace imposible las guerras. Eso lo creíamos a pie juntillas, e incluso es parte de la filosofía de la Unión Europea. Pero con lo ocurrido nos hemos dado cuenta del enorme fracaso de ese vínculo comercial, de haber confiado por completo que Rusia aceptaría que el vínculo comercial nunca, por tanto, agrediría a Europa. Pero aquella opción, que seguramente fue correcta por parte de Alemania y de la Unión Europea, sin embargo, está claro que no se tomaron las prevenciones complementarias de diversificación. La pandemia y la guerra, en definitiva, han dado un golpe de timón y, por tanto, de aceleración de la integración europea. Hemos hecho cosas que parecían imposibles. Por un lado, en relación con la pandemia, saben perfectamente cómo ya en el mes de abril la Unión Europea iba a financiar y financió masivamente la investigación entre equipos libres que investigaran y que se tuvieran pronto vacunas fiables. Y en menos de un año, gracias a esa investigación y esa financiación masiva, tuvimos vacunas fiables. También financió la distribución y también financió la entrega a los estados de esas vacunas. Y además hicimos también en esa misma primavera del año 2020 algo que se consideraba impensable, imposible, inimaginable: mutualizar deuda. La Unión Europea no puede nunca tener déficit. Los tratados no le permiten tener déficit. Lo que ingresa es lo que se puede gastar. No puede gastar ni un euro más de lo que ingresa. Entonces los estados decidieron solidariamente, mancomunadamente, acudir a los mercados internacionales y solicitar empréstitos por casi 800.000 millones de euros para financiar la vacuna, la investigación y, sobre todo, las ayudas masivas a los estados para poder superar el impacto económico de la crisis. Además, sobre todo también, la Unión Europea, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hizo algo que también era impensable, que nunca había hecho: es sostener la legítima defensa, lo único que es admisible en el orden internacional. Desde el 45 ya no cabe la neutralidad y poder ayudar al agresor o al agredido o comerciar con ambas partes. Eso solamente se puede hacer con el agredido, ayudar a la víctima y nunca al agresor. Entonces, decidió algo, también de forma mancomunada, intergubernamental. Los estados decidieron ayudar masivamente a Ucrania y ayudarle en su legítima defensa, no solamente con medios financieros y económicos, sosteniendo el 50% del Estado ucraniano, sino sobre todo con armas y utilizando fondos intergubernamentales para el suministro de armas y la financiación de armas por parte de la Unión Europea, y también autorizando el suministro bilateral, que cada Estado, por tanto, ayude con armas a Ucrania. Y también, incluso ya en los últimos meses, en el último año de 2023, también haciendo compras conjuntas de armamento y, sobre todo, también con programas de producción de armamentos conjuntos para facilitar la interoperabilidad de los ejércitos. Actualmente, cada ejército tiene sus tipos de armas, sus tanques, sus aviones, y no son todos interoperables, salvo los altos mandos que están a disposición de la OTAN. Es decir, que finalmente, dentro de la tragedia y la desgracia de lo que ha ocurrido, ha habido una consecuencia positiva para nosotros, y ha sido el inicio de una política industrial conjunta, sobre todo, insisto, como conciencia de las deficiencias que teníamos, sobre todo los problemas de los suministros desde Suez, Golfo Pérsico y Canal de Panamá, de productos que son absolutamente vitales, como he comentado: los semiconductores, las baterías, hidrógeno verde y azul, la investigación espacial, sanidad y otras materias que eran fundamentales. Es decir, que Europa fundamentalmente ahora empieza desde el año 23-24 a pensarse como un todo coherente. Y parece claro que el objetivo verde va a arrastrar otras políticas fuertemente tecnológicas, como la política energética, la del transporte, las conectividades, la movilidad, que se han puesto en evidencia con dos grandes informes, de esa forma del rincón de pensar a los que se le pide a veces a grandes dirigentes como a Enrico Letta y a Mario Draghi. Curiosamente, dos italianos han hecho dos grandes informes de cómo tenemos que cambiar ya en este año 24 y los años próximos. Y, por tanto, se han hecho esos informes antes de las elecciones para que los políticos, salvo los españoles, hablaran a sus electorados de cuáles van a ser los retos en los próximos años para la Unión Europea. Y efectivamente,
Yo creo que se van a empezar nuevas políticas industriales de gran importancia y también, además, de forma distinta, con menos reglas y, sobre todo, con más políticas de estímulo y de apoyo. Porque lo que importa en Europa no es tanto regular a los campeones tecnológicos norteamericanos, sino como tener nosotros nuestros propios campeones tecnológicos. Y lo primero que tenemos que hacer, y lo digo además en una universidad, es imaginar, es crear, es innovar y luego ya producir, fabricar lo que hagamos y no regular lo que hacen las grandes campeonas, las grandes industrias tecnológicas europeas. Tenemos que pasar, en definitiva, a la ofensiva para erigir nuestros propios campeones tecnológicos en Europa. Y esto se va a hacer, se tiene que hacer con mucha inversión pública y privada al mismo tiempo, concertada, y mucha inversión nacional y europea. Porque tener autonomía tecnológica es un proyecto estratégico global para la Unión Europea, del que depende, por su profunda imbricación, el dominio militar, profundamente tecnológico, como también saben. En definitiva, la hegemonía mundial se juega, en el fondo, en el ámbito de la creación de conocimiento. Esa es la gran potencia para los Estados, creación de conocimiento y luego, naturalmente, el desarrollo tecnológico. Estamos, por tanto, en Europa, en el mundo, ante escenarios nuevos, escenarios desafiantes y, sobre todo, por lo que hemos visto en las últimas guerras, en la de Ucrania y luego lo sucedido en Gaza, en algunos ataques, sobre todo de Irán a Israel, que nos enfrentamos a una situación de potencias desinhibidas. No solamente Rusia, que ya lo sabíamos, seguramente China, pero también Irán. Y luego también hay que reconocer que en Europa tenemos agentes dobles, como puede ser el caso de Turquía, que nunca sabríamos de qué lado van a estar. Guerras locales, la de Gaza, guerra local, la de Ucrania, pero en el fondo con crisis globales. Y sobre todo, quizá para poner fin al orden internacional que nació en 1945. Ese orden internacional que nació en el 45 fue extraordinariamente distinto y positivo al que durante siglos, durante milenios, hubo en la humanidad. Porque el orden del 45 defendía la paz como un bien común global, defendía también los derechos humanos, la democracia, el diálogo y el derecho internacional. Se decía una sociedad con reglas, aunque a veces los Estados pudieran violar en algunas ocasiones unos y otros esas reglas, pero al menos saber que hay reglas. Claro, pero la pandemia, la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza pues han agrandado extraordinariamente las tensiones geoestratégicas globales que ya eran muy intensas. Además, sabemos perfectamente cómo la respuesta desmedida, desproporcionada, ilegal de Israel ha permitido a Rusia explotar la idea del doble rasero occidental y ocultar a Rusia su agresión y sus matanzas. Ahora ya no se habla de las terribles matanzas de las ciudades completamente masacradas por parte de Rusia. Y sobre todo lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China, con el fin de acercarse aún más a los países del llamado sur global, como también, insisto, lo ha hecho China. En ese objetivo de China, de Rusia, de Irán, de acabar con el orden internacional con reglas, el que hemos vivido durante estos ya casi 80 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China ahora intentan presentarse como socios fiables del mundo árabe y de los países del sur frente a Occidente. Claro, desde la etapa de presidencia de Trump, los europeos hemos descubierto cómo, por un lado, Estados Unidos, por otro, Rusia y China, de forma constante y declarada estos dos últimos, han dinamitado los fundamentos del orden internacional con reglas. Es decir, no solo Rusia y China, empezó Trump. Y la verdad es que este orden internacional, pese a sus imperfecciones, pese a sus desigualdades y algunas veces infracciones, este orden internacional logró que fuera la guerra un ilícito y, por tanto, que la guerra fuera la excepción en los últimos 80 años. Y no la regla, como fue durante miles y miles de años. Y también se había logrado un cierto respeto a las normas del derecho internacional en el marco de las relaciones internacionales. La Unión Europea ha vivido en un mundo paralelo, pensando que solo tenía amigos y que todo se solucionaba sin la fuerza militar. Y ha descubierto en los últimos años que tiene grandes rivales, China, Estados Unidos, también de manera intermitente en la presidencia de Trump, pero no olviden también, hemos tenido muy fuertes tensiones comerciales con Biden durante su presidencia. Y también, claramente, enemigos como Rusia o, como he dicho, el caso de los agentes dobles.
No quisiera terminar sin hablar de los daños colaterales que ha producido especialmente la pandemia y todo este cambio en las relaciones internacionales, porque hemos vivido hechos de gran trascendencia y sobre todo hay que reconocer que desde la caída del muro de Berlín hubo un movimiento muy favorable a la democracia en todo el mundo, se extendió la democracia y mejoraron muchas democracias en todo el mundo, en continentes, en África, en Asia, en América, y aquella espiral positiva terminó con la gran recesión. No ha ayudado, desde luego, a las democracias constitucionales el hecho de que se haya derrumbado lo que era casi un dogma de la fe democrática en el siglo XX, que la democracia era condición indispensable, fundamental, condición sine qua non para una economía de mercado y para el crecimiento económico. Por tanto, democracia, prosperidad y libertad eran imprescindibles, era un trinomio necesario para la riqueza, la libertad y la prosperidad de la gente. Pero China hay que reconocer que está siendo de facto el modelo útil para muchos estados, no solo en Asia, África, América Latina, sino lo que es grave también en Europa. Y no solo me refiero a Hungría o Polonia, también en Holanda, en Suecia, en España, etc. China es un estado autoritario con economía de mercado que ha logrado una prosperidad que nunca tuvo en siglos, gracias a la economía de mercado que nunca tuvo antes China. Pero allí ahora, democracia, mercado y prosperidad no es un trinomio imprescindible y no lo es tampoco para otros muchos estados. Ahora hay fascinación por los líderes autoritarios y esto se ha normalizado especialmente tras el acceso del presidente Trump. Diríamos que con él empezó todo. Para quien las democracias, el señor Trump lo ha dicho en varias ocasiones, las democracias diluyen las energías de las grandes personalidades. También el triunfo del Brexit en el referéndum del 16 y los sucesivos gobiernos británicos, especialmente el de Boris Johnson, fueron el paradigma del populismo, queriendo doblegar las normas y tradiciones constitucionales británicas en el proceso de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Y además, durante la pandemia, la democracia fue la primera víctima colectiva. Nuestros gobernantes democráticos en Europa Occidental descubrieron el poder del miedo para gobernar sin controles parlamentarios ni judiciales y tomaron gusto de esa forma de gobernar, prolongando el uso de los decretos leyes y, desde luego, neutralizando, anulando tanto el control parlamentario como el control constitucional. El autoritarismo no se limita a escenarios latinoamericanos, africanos o asiáticos. La democracia, la norteamericana o las europeas son desde entonces el objetivo del populismo, de la derecha reaccionaria y de la izquierda reaccionaria. El síntoma es muy visible, se está revocando, digamos, por asfixia, por anestesia, los procedimientos de control en los estados, del control parlamentario, del control constitucional y, sobre todo, eliminando los contrapesos que tiene que haber en una democracia. Con preocupación por la deriva reaccionaria de extrema izquierda, de extrema derecha, muy preocupada por esa deriva, hay que reconocer que, aún así, a pesar de todo, en la Unión Europea, durante estos años hemos superado grandes crisis, casi todas, salvo Gaza, pero nadie es perfecto. Lo recordarán de aquella película con falda hacia lo loco, protagonizada por Marilyn Monroe, por Tony Curtis y por Jack Lemmon. Nadie es perfecto. Lo hemos hecho todo muy bien, salvo quizá en Gaza. Termino, vicepresidenta. Permítame que concluya este recorrido por el contexto global y europeo de las relaciones internacionales que muestra grandes preocupaciones y frentes de inseguridad abiertos. La integración europea estuvo motivada desde los años 50 por la idea de no volver al pasado de guerras entre nosotros. Las guerras franco-prusianas en el siglo XIX, las dos guerras mundiales del siglo XX son guerras entre nosotros, entre la parte occidental europea. Y, por tanto, el mayor enemigo de los europeos éramos nosotros mismos. Por eso, el proyecto de la Unión Europea desde los años 50 ha sido un proyecto de paz y un proyecto exitoso y que, sin duda, se basa en la filosofía kantiana que está en la obra de la paz perpetua. Pero hay que reconocer que ahora, en esta nueva etapa, desde hace pocos años, y sobre todo en esta etapa de madurez europea, cuando hemos visto nuestras fragilidades y nuestras carencias, ahora es claro que el enemigo ya no somos nosotros, el riesgo ya no somos nosotros, sino que el riesgo son los otros europeos que cohabitan con nosotros en la parte más oriental del continente y con el que tenemos que llegar con toda seguridad a un acuerdo sin retribuir el pasado
tremendo que hemos vivido, el pasado trágico que hemos vivido en los últimos 2 años. Está claro, por tanto, que ahora, y por lo que he dicho, se trata ahora mismo de un proyecto de potencia, ya no es un proyecto de paz que ha sido exitoso. Europa ahora aspira a ser un proyecto de potencia. Y han sido muchos los acontecimientos que han conmovido a la sociedad europea en unos años en los que tanto el fermento de nuevas ideas como la reacción contra ellas están perfilando uno de los momentos más apasionantes de la historia de Europa. Y su gestión, la gestión de Europa como potencia, va a depender de los resultados de las elecciones europeas en este fin de semana. Que tengamos todos suerte. Muchas gracias.